larga esta computadora. Bueno, retomando lo que dije recién, la idea de la clase de hoy, o de esta clase sincrónica, es que veamos modelos neurocognitivos, o modelos cognitivos, sobre todo la clase de hoy, de memoria. Y en la clase siguiente, la próxima clase sincrónica, vayamos a las bases fisiológicas del aprendizaje y la memoria, y modelos específicos de aprendizaje. Entonces, para eso, tenemos a Facu y a Mariana, que van a estar exponiendo ahora la primera parte de modelos cognitivos de memoria, y estaría bueno que eso sirva como disparador para que surjan algunas preguntas que podamos ir respondiendo entre todos y todas. ¿Ya te hice hospedador, Facu? Eso estaba viendo, me parece que sí. Parece que sí. Ah, pero te hice hospedador a vos, no al otro Facu, ¿verdad? Claro, era el otro Facu. Ahí va. Bueno, hacete hospedador vos ahora, a la pantalla que Para no tengo que comparte. buscar. O, Ok. o sea, hice lo mismo que la vez pasada, solo cagadas me mandó. No me acuerdo a quién me había puesto como hospedador, pero ya hice esto. Al menos te puso a vos, Facu. Claro, algún Facu era. Un Facu era, tal cual. Eh, sí. Acá va, hacer hospedador. Ya está. Ahí va. Ahora Facu es Ah, hospedador. ok. Genial. Solo un disclaimer, si quieren hacer preguntas, lo que sea en el medio, la hacen y vamos respondiéndolo, ¿no? Como decía recién, la idea es que sirva como disparador y si surgen dudas, lo vamos charlando. Están viendo mi pantalla, pero no se ve completa, ¿no? No se ve completa, se ve casi completa igual. Ok. Ahí va, si pones eso acabás, de la derecha. No, es la copita, pero no sé qué onda. Si no, lo presentamos así. Sí, sí. Sí, se ve, está bien. Ah, está. No, tampoco. Ahí se te salió, me parece. Sí, ahí vuelvo. No hay apuro. Mientras tanto, aprovecho a decir que el texto que corresponde a la clase de hoy es la ficha, que es la ficha número 6, que aborda los temas de aprendizaje y memoria, y después está el capítulo de Carson. En este caso en particular, recomiendo enfáticamente el capítulo de Carson. Genial. Bueno, empezamos, si te parece. Como decía Toby, entonces tomamos la ficha número 6 de aprendizaje y memoria. También van a ver que tal vez hicimos referencia a 2 o 3 cositas del capítulo 13, más que nada de Carson. El 14 no tanto, pero sí tal vez vamos a hablar de algunas cosas que están en el 13. Y antes que nada me presento, yo soy Facu, soy uno de todos los ayudantes, y voy a estar con Maru presentando memoria, que Maru, no sé si te querés presentar. Dale. Hola, bueno, yo soy Mari, también soy una de los ayudantes, me sumé en este cuatri y nada, es mi primera exposición, así que si estoy nerviosa y hablo rápido y eso, ténganme paciencia y nada, si quieren preguntar algo y ven que me estoy yendo por las ramas o no se me entiende algo, interrumpan, tranquis. Genial. Bueno, para empezar, dejamos acá la definición de memoria, que es el conjunto de procesos psicológicos por los que se incorpora, consolida y almacena y recupera información que resulta relevante para la conducta del individuo. Nos pareció que era importante poner esta definición porque siempre se piensa que memoria es solamente recuperar algún tipo de información o algún recuerdo, pero también hay que tener en cuenta que es la incorporación y el almacenamiento de ese tipo de información nueva. También otra forma de definirla, por ejemplo, es como la persistencia del aprendizaje. Y si el aprendizaje es el cambio en la conducta del individuo producto de su experiencia, en realidad la memoria vendría a ser esa persistencia en el tiempo de ese aprendizaje que después se va a poder recuperar y utilizar para algo. Ya vamos a ver que, como dice Facu, hay procesos de consolidación, recuperación de esa memoria o aprendizaje, y que no es solo, generalmente se tiende a pensar a la memoria como una única función, y en realidad nada, hay un montón de subsistemas y un montón de correlatos neurológicos y demás atrás de todo eso. Así que vamos a ir viendo. Después hicimos este cuadro que es más que nada para que tuvieran como una síntesis de lo que vamos a ver hoy, que clasificamos a la memoria según el curso temporal y después según el contenido que pueda tener esa memoria.
Bueno, para empezar según el curso temporal, la tenemos clasificada en memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial es la persistencia de la imagen sensorial aunque el estímulo haya sido suprimido. Es decir, cuando vemos algo, más allá que el estímulo que estábamos viendo ya no esté, esa imagen persiste, ¿sí? Menor a un segundo, pero persiste en lo que es, digamos, a nivel cerebral. Y después tenemos la memoria a corto plazo, que esto van a ver, por ejemplo, en lo que es la ficha hay una definición tal vez diferente a la que está en el Carson, pero por lo general, según el autor que se tome, pero la mayoría coincide en que la memoria a corto plazo dura algunos segundos, algunos hablan de que dura hasta 30, 40 segundos, y hay otros que tal vez pueden decir que puede llegar a durar hasta un minuto. Pero si se hace algo con esa información que estamos procesando, puede durar de segundos a minutos. La capacidad de esta memoria es limitada y temporaria y es sensible a la interferencia, es decir, que mientras estamos incorporando información nueva, si tal vez viene otra información, es muy probable que haya alguna interferencia con la que estábamos incorporando antes. También a nivel neuronal, los cambios químicos que se van a establecer son cambios químicos temporarios, a diferencia de lo que vamos a ver en memoria a largo plazo. Y una de las variantes de la memoria a corto plazo es la memoria de trabajo. Bueno, como dijo Facu, una de las variantes de la memoria a corto plazo que tenemos es la memoria de trabajo, que es la memoria que usamos cuando estamos realizando una actividad con esa información que tenemos. Es un almacenamiento temporario que dura, como dice Facu, unos segundos, o depende la actividad que hagamos con esa información, puede durar minutos. Por ejemplo, si uno la repite o la escribe, generalmente esa información dura más. Pero es la información que tenemos por un tiempo y que la vamos a utilizar en una o más tareas. Por ejemplo, cuando tenemos que recordar algo o hacer una actividad con esa información en el momento, un cálculo matemático, por ejemplo. Y bueno, se caracteriza por un ingreso sensorial. Pregunta. Bien, genial. Sí, Sí. obvio. Esto yo también estoy cursando ahora Psicología General y más o menos estamos viendo casi lo mismo. La memoria de trabajo sería la memoria operativa. No sé si es un sinónimo, Digamos, Tommy. No, Digo, o mejor sea, dicho, es la memoria que, o sea, es esa memoria a corto plazo que se utiliza para operar, ¿no? Ahora lo van a ver igual con los chicos. Así que pueden haberlo claro, visto. pero es la memoria que usamos para realizar alguna conducta o situación en especial. Como por ejemplo ahora yo estoy prestando atención a la clase de neuro, sería que estoy poniendo mi memoria de trabajo en juego. Claro, pero ¿por qué? Claro. ¿Cómo, Sí, cómo perfecto. podrías verlo? Por ejemplo, porque ahora estás hablando, estás recordando lo que acaba de pasar hace 2 segundos, o sea, no perdiste el hilo completamente, entonces estás recuperando cosas para poder ejecutar una conducta, ¿no? Estás operando. Claro, claro, yo nunca la perfecto. escuché nombrar como con ese nombre, pero por lo que decís es lo mismo. Claro, es la información que tenemos en el momento, que dura poco tiempo y depende de la tarea que estés haciendo. Por ejemplo, si ahora estás escribiendo, además de escucharnos, es más probable que eso lo recuerdes más tiempo que por ahí alguien que no está escribiendo en este momento. Perfecto. Claro. Creo que es lo mismo. Y pasa mucho con memoria, y eso lo hablamos con los chicos antes de entrar a la clase, que van a encontrar cosas similares con distinto nombre. Así que eso, o sea, podría ser claramente el caso. O sea, parece, Sí, como estás escribiendo, parece que también lo algo... vi, Ujú. perdón, también lo vi con la metáfora de la biblioteca, no sé si la conocen, pero la memoria de trabajo, la memoria operativa se definía como, en metáfora de la biblioteca o del escritorio, la luz arriba del escritorio. O sea, el foco nosotros hacemos foco en algo en especial para poder hacer una actividad en especial. No sé si me explico. Claro. Claro. Sí, eso también se puede relacionar con lo que decía Facu, de que es sensible a interferencia y que, por ejemplo, si vos en ese momento estás prestando atención a la clase, pero de repente te suena el teléfono y atendiste el teléfono, cambiaste el foco y seguramente la clase ya quede en un segundo plano y no le des más bola, digamos. Perfecto. Gracias. Claro. No, Y otro nada. ejemplo que ayer poníamos con Maru es cuando te dicen, ponele, che, anotate este número y vos no tenés dónde anotar y tenés que acordártelo y viene alguien y te quiere hablar de algo, contar algo. Ahí es la memoria de trabajo, porque tenés nueva información y estás haciendo algo con esa nueva información, que es recordar un número y pasarlo a papel. Pero si alguien te lo dice, una de las características de la memoria a corto plazo y de trabajo es que es sensible a la interferencia, como hablábamos antes, con lo cual si te dicen algo es posible que pierdas la información que tenías antes. Así que si es tal cual lo explicabas vos y con todos esos ejemplos como que siempre quedamos claros. Gracias.
Bueno, necesitamos un voluntario ahora. Que no Queremos que se esconda en imaginen el algún- movimiento porque no pudimos poner el GIF, pero nada, esperamos que en su cabeza se reproduzca. Yo ¿Se me ofrezco, yo me presentan? ofrezco. Pablo, Muy bien, gracias. Yo me Yo te iba a copo poner al también. frente, Pablo, ¿eh? O sea, era eso, o te mandabas vos o te mandaba yo, así que... sí, Claro, es que ya notaba la incomodidad. Zule va siguiente, en el próximo ejemplo va Zule. gracias por coparte. Bueno, vamos a hacer Dale. esto. Yo te voy a leer una serie de números y vos me los Mm. tenés. O sea, primero tenés que escuchar, esperar a que termine, y cuando yo termino me los tenés que repetir, pero en forma inversa. O sea, el último número que te dije al primero. Por ejemplo, yo te digo 12, vos 1, 2, vos me tenés que repetir 2, 1. 2-1, perfecto. Dale, bueno, arrancamos. Bueno, 6, 2, 9. 9, 2, 6. Muy bien. 7, 1, 4, 5. 5, 4, 1, 7. Ay, Dios. Ahí me lo leíste en el orden que te lo dije. Pero bueno, vamos de nuevo. ¿En serio? Sí, Dale. No me di cuenta. vamos. 5, 4, 1, 7. 7, 1, 4, 5. Vamos, muy bien. Bueno, vamos con uno más. 3, 6, 9, 2, 5. 5, 2, Sí, 9, sí. 6, 3. ¡Ey, qué bien! No estás haciendo trampa, ¿no? No, te juro que no. Bueno, vamos con uno más, a ver si, ya que los otros Prende la también cámara, seguimos. Pablo. Queremos ver que no estás escribiendo. Bueno, vamos con el último. O capaz te los leí yo al revés, ahora que me doy cuenta, pero no importa. 1, 2, 8, 5, 3, 4, 6. No, bueno, ya está. Bueno, así cuando te equivocas Bien. tenemos el ejemplo de... Bien. Sí, tenía que dar el pie a equivocarme igual, así que Claro. lo di. Bueno. ¿Te los acordás? No, ¿no? No, ya me rendí. Ah, De verdad bueno, me rendí, joya. no, ni idea. Bueno, No, si estabas esperando bueno. una respuesta, me rendí. Claro, bueno, igual no sirve. Perfecto. Bueno, acá vemos cómo funciona lo que decíamos, eso que preguntaste vos y la memoria de trabajo, que uno tiene la información, es temporario y en ese momento uno tiene la información y tiene que hacer una tarea con esa información, por ejemplo, ahora recordarla y pensarla de atrás para adelante y decirla en el orden inverso. Así que nada, es el ejemplo que queríamos más o menos darles. Ahí jugaría lo que es la sensibilidad de la interferencia. Claro. Por ejemplo, recién que empezamos a hablar de otra cosa, seguramente los últimos números ya ni te los acordabas y No, obvio. es básicamente lo que uno hace con esa información. Claro, y esta técnica se llama test de dígitos inversos, o sea, uno lee una cantidad de dígitos a la persona y la persona debe decirlos al revés, y también es para evaluar un poco esto de que lo que decíamos tiene una capacidad limitada, lo que es la memoria a corto plazo, y por lo general siempre dice que las personas recuerdan 5 más menos 2, o 7 más menos 2, Tommy. No me 7 acuerdo. me parece que es. 7 más menos 7. 2, porque por lo general se recuerdan entre 5 o 9. Ya si hay alguien que recuerda 10, 11 es tipo un extraterrestre, creo yo. Claro, sí, ya el último era obvio, estábamos esperando que te equivoques. Con amor, pero... Sí, no, incluso los 7 más menos 2 es para dígitos Normal, ¿no? mal, claro. Claro, nosotros te mandamos a decir los inversos encima. Claro. Bueno, gracias por Sí. coparte. No, de nada. Gracias a ustedes. Los números. Una cosita más que quería decir con esto, este tipo de evaluación, o sea, esta tarea se suele interesar en evaluación neuropsicológica, por ejemplo, si queremos medir qué pasa con la memoria de trabajo, si cuenta alterada o no, se puede hacer este tipo de tarea y comparar con baremos. Entonces, por ejemplo, yo lo he utilizado y lo he tomado cuando trabajé con chicos con déficit de atención, que ese tipo de trastorno en particular se encuentra asociado con trastornos en memoria de trabajo.
aunque uno podría fácilmente decir que, bueno, capaz el tema no es de memoria de trabajo, necesariamente, sino que es un tema meramente atencional, porque si la persona no está prestando atención, como me pasaba, o sea, yo trabajaba con chicos, entonces 8 años, 9 años, que ya a los 8 o 9 años tienen una cierta complejidad hacer esta tarea, que te presten atención y que quieran hacerla. Con estos chicos era sumamente difícil, entonces per se es difícil decir si era una alteración de memoria de trabajo o es un subrogado, si es un subrogado de problemas atencionales. Pero claramente se veía que fallaban muy rápidamente, o sea, cuando iban 3 dígitos, 4, ya no se podía. Perdón, ¿puedo meter un bocadito? Uh-huh. Tengan en cuenta igual que justamente cuando se toman este tipo de pruebas, no es que se toma una sola prueba tipo para decir, vamos a medir la memoria de trabajo. Se toma una batería en donde ahí podés distinguir si lo que está fallando es la memoria de trabajo o si en realidad es un problema atencional. Eso. Yo creo que el que Bueno, te dije que me lo dijiste mal te lo leí al revés yo, pero bueno, perdón. Y te iba a decir eso, porque yo también estaba haciendo desde acá, desde mi casa, junto con Pablo, pero obviamente yo lo decía, y dije, Claro. lo dije bien y Pablo también. No, me di cuenta recién, porque, o sea, yo dije la consigna, me lo tenés que decir en forma invertida, y los empecé a leer en forma invertida, pero bueno. Ah, claro. Los mezclé yo, pero bueno, lo habías dicho bien. Pasa nada, pasa nada. Yo creo que es culpa de Pablo igual, si tengo que arriesgarme. Y siempre va a ser culpa mía. Sí. Encima que se copó. Bueno, seguimos. Bueno, a diferencia de la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la información se puede sostener durante días, meses o incluso años, y eso va a depender generalmente de lo que hagamos nosotros con esa información. Por ejemplo, como con el ejemplo que daba Facu. Si uno, no sé, se aprende un número de teléfono, y es por ahí, si es nuestro número de teléfono, que se lo tenemos que decir constantemente a la gente, lo vamos a recordar por ahí años, o nuestro documento, por ejemplo. Pero si es un número que nos vamos a aprender, por ejemplo, para un parcial, capaz que en unos días ya no lo recordamos más. Y a diferencia de la memoria a corto plazo, supone un proceso de consolidación. O sea, no solo recordarlo en el momento, sino que pase por un proceso de consolidación para que después esa información pueda ser recuperada. Y los cambios son estructurales. En la memoria a corto plazo eran cambios químicos y temporarios, y acá los cambios son estructurales, y generalmente se generan cambios en la conectividad sináptica, o incluso se generan nuevas sinapsis, que hace que se produzcan cambios morfológicos y funcionales en el cerebro. Y eso explica por qué los cambios duran más. Bueno, el sustrato biológico es la potenciación a largo plazo, que no nos vamos a meter mucho en eso, pero que sigue la ley de Hebb, que dice que cuando una sinapsis, varias sinapsis a una misma neurona se activan aproximadamente al mismo tiempo, las débiles se refuerzan. Y eso explicaría, nada, es el mecanismo atrás de todo esto, pero no nos vamos a meter ahí. Y la podemos dividir en declarativa y no declarativa. Bueno, tenemos por un lado la declarativa o explícita, que se puede evaluar a través de todo lo que el sujeto dice recordar de manera consciente, todo lo que puede hablar y decir que recuerda. Y tenemos dos variantes. Por un lado, la memoria episódica, que son los recuerdos de sucesos en un contexto, lugar y tiempo específico, que generalmente son los datos autobiográficos que vivió la persona. No sé, por ejemplo, el nacimiento de tu sobrino es algo que vos viviste, que recordás la fecha, el lugar, el momento. Y por otro lado, la memoria semántica, que son los recuerdos de conocimiento general sobre el mundo. Son datos o hechos. Por ejemplo, todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, o que en 1810, el 25 de mayo, fue la Revolución, pero son datos sobre el mundo, conocimientos generales. Perfecto, y después tenemos la memoria no declarativa o implícita, que a diferencia de la anterior, que era la declarativa, esta es inconsciente, y la evaluamos a través del comportamiento del sujeto. Y una de ellas es la memoria procedural, que, digamos, se demuestra una habilidad o un procedimiento. Por ejemplo, si yo le digo a Maru, che, Maru, me decís cómo se atan los cordones, es muy probable que no me sepa decir, pero sí podemos evaluarlo a través de cómo lo puede realizar. O lo que es, por ejemplo, no sé, andar en bicicleta, es decir, son todos procedimientos que las personas saben hacer, que no forman parte de lo que pueden verbalizar, pero sí acciones que pueden realizar. Bueno, y después tenemos, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que era según el curso temporal, memoria de corto plazo, largo plazo y memoria sensorial? Y después otra clasificación que había era según la naturaleza o contenido de la información.
La primera clasificación que tenemos es memoria perceptual, que como ejemplo tenemos el priming. La memoria perceptual es, digamos, el aprendizaje, o digamos, el recuerdo de un estímulo que hemos visto con anterioridad. Por ejemplo, si nosotros ponemos a una persona a ver un video, y a través de ese video también presentamos palabras completas, como digamos de manera intermitente, y después le damos una lista a una persona de palabras, pero que no tengan todas las letras, es muy probable que la persona que ya vio esa palabra previamente la pueda reconocer y pueda decir, uy, sí, acá dice tal cosa, si esa palabra es la que vio previamente. Bueno, después otro de los tipos de clasificaciones que tenemos según el contenido de la información que se memoriza es la memoria estímulo-respuesta, que incluye por un lado el aprendizaje no asociativo y por el otro el aprendizaje asociativo. En los aprendizajes no asociativos, por ejemplo, tenemos los fenómenos de habituación y sensibilización, que vamos a dar un ejemplo con habituación por ahí para que quede más claro. La habituación es, por ejemplo, hay un estímulo que se repite y el estímulo no es nocivo, no molesta, y al principio se incrementa la respuesta porque es un estímulo nuevo, pero cuando llega un momento que ese estímulo en realidad no produce nada, uno se habitúa y se acostumbra y deja de responder. Y esto ocurre tanto en nosotros como en organismos muy simples, como esto se estudió en una apelicia, que es un tipo como de caracol o babosa, y ocurre en ese tipo de organismos, o hasta en nosotros. Por ejemplo, si vos te mudaste cerca de las vías del tren, al principio seguro no puedas dormir, estés una semana sin dormir, y después te acostumbras y no dejas de escuchar el ruido y vas a empezar a no responder a ese estímulo. Y después en aprendizajes asociativos tenemos los condicionamientos. Por un lado, ahí hay una pregunta. El condicionamiento clásico, que el ejemplo más claro es los perros de Pavlov, y el operante, que bueno, es el de Skinner. Bien, y por el otro lado tenemos memoria motora, que es, digamos, el aprendizaje de una destreza o un conjunto de movimientos que la persona aprende. Por ejemplo, en este caso tenemos las praxias, que si yo le digo a Maru, che, Maru, levanta el brazo. Eso, bueno, en este caso parece como que saludó, pero si levanta el brazo de por sí, eso no sería una praxia, sino que una praxia es un conjunto de movimientos proposicionales, es decir, lo realizamos con un propósito o un objetivo, ya sea, por ejemplo, no sé, estirar la mano y bajar un picaporte para abrir una puerta, prender un cigarrillo, son todos conjuntos de movimientos que si bien parecen súper sencillos, la persona debe saber hacerlos para poder realizar cualquier actividad. Así que eso sería una praxia. Bueno, y la última que tenemos es la memoria relacional, que en los seres humanos se extiende a los tipos de memoria declarativa, que son las que vimos antes, la semántica y la episódica, y en los animales se puede evaluar a través de la memoria espacial en experimentos. Hago un paréntesis en eso, si vieron no sé si lo vieron ya o no, la clase de teórico que estuvo invitado Nacho Polti. ¿Lo han visto? Hablaba de relojes, ¿no? ¿Lo han visto? No, todavía. No todavía, pero bueno. de otra gente. Él es estudiante doctoral de último año, ya se está doctorando en el laboratorio de los Mosers, que son psicólogos y que tuvieron el premio Nobel en 2014, me parece, por el descubrimiento de las play cells, que son células en hipocampo, que son reactivas a ubicaciones particulares en el espacio. Salía como en todos los medios como el GPS del cerebro. Entonces, lo que mencionaba recién Mari como memoria relacional y que en animales no humanos, que está relacionado con posicionamiento geoespacial o algo por el estilo estaba mencionando, es justamente eso, ¿no? El lóbulo temporal medial, particularmente en el hipocampo, hay células especializadas en la localización geoespacial, ¿no? Y que son humanos, tiene sus correlatos en la memoria declarativa, tanto semántica como episódica. Solo eso. Ya lo verán cuando vengan la clase de Nacho Polti. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? Estaba muy aburrido, algo que no haya quedado claro. Está todo claro. Está buena y muy didáctica también con los ejemplos. Bueno, seguimos un cachito más y ya estamos. Bueno, vamos a ver la última parte, que es alteraciones un comentario. Sí. Me quedé pensando en lo que había dicho Flor hace un rato con el tema de las evaluaciones neuropsicológicas y de las baterías y tal,
Por ejemplo, con estos niños, además de tomar dígitos inversos, se tomaba dígitos directos también, o sea, la secuencia en el orden en que se daban. Entonces, en ese caso, si veíamos una falla también en dígitos directos, o sea, en el orden preestablecido, ahí podemos darnos cuenta que el problema no era memoria de trabajo en sí, sino de la codificación, que directamente nunca le prestaban atención. Nada de eso. Se toma en el Solo Waze, como- ¿no? Esto. Y es parte del WISE. Sí. Bien. Bueno, el WISC también, de líneas. Bueno, vamos a ver Bueno. brevemente Dale. alteraciones de la memoria. Bueno, vamos a ver la parte de amnesias, que pusimos ahí a la Dori para que hiciera más o menos una idea de qué vamos a hablar. Y una amnesia es una disminución marcada de la memoria que puede producirse de forma aislada, es decir, una amnesia disociada, o asociada a otro defecto cognitivo. Una demencia, un síndrome de Korsakoff, es decir, no necesariamente asociada a un cuadro clínico o un trastorno neurocognitivo como puede ser una demencia, es decir, se puede presentar aislada también. Y existen 3 tipos de memoria según la naturaleza de la información no recuperable: anterógrada, retrógrada y global. Y acá le hicimos este cuadrito, filmina, para que entendieran bien que, por ejemplo, si hay una lesión cerebral en el medio, por ejemplo, no sé, la persona sufre un accidente y tiene un traumatismo de cráneo, si no recuerda todo lo que pasó anterior a su vida, es decir, anterior al accidente, vamos a estar hablando de que hay una amnesia retrógrada. Y si no recuerda, digamos, no puede consolidar nuevos recuerdos de lo que sucedió en el accidente hacia adelante, es decir, todo lo que le va sucediendo después de eso, hablamos de que hay una amnesia anterógrada. Paco, te hago una pregunta. Ahora que dijiste Obvio. eso de la memoria con el accidente, ¿se acuerdan el caso este de Candela y la moto? Correspondería a eso también. Luego, después del accidente, no estaría recordando. Bueno, no sé si eso también le afectó a la memoria, porque solamente decía eso. Claro, me parece que eso sería la disociada, que en realidad fue relacionada al accidente. No sé si eso fue permanente o si fue algo en el momento que después, nada, no me acuerdo mucho del Pero eso caso. también sería una amnesia. Claro, pero no asociada a lo que sería tipo un cuadro clínico, sino asociada solamente al evento que le ocurrió. Y es probable que, por ejemplo, después la persona pueda recordar, pero no todo, es decir, se recupera toda la información, pero, por ejemplo, no el suceso, no cuando pasó, tipo si lo chocó algo, si se cayó, puede ser que se pierdan recuerdos también. Ah, perfecto, gracias. No, Bueno, tenemos la amnesia anterógrada, que como explicó Facu, es la dificultad o a veces incapacidad directamente para consolidar en el largo plazo la información almacenada en corto plazo. O sea, acá la dificultad está en la consolidación. No sé si todos vieron la peli que pusimos ahí en la foto, que es como si fuera la primera vez, donde la chica tiene un accidente y a partir de ese accidente ella solo recuerda desde el día del accidente para atrás y no puede consolidar recuerdos nuevos. Ella tiene recuerdos durante un día, creo que son 24 horas que ella se acuerda de las cosas, pero se va a dormir y al otro día se levanta y no se acuerda del día anterior. Entonces ella se acuerda desde el día del accidente para atrás y, o sea, tiene los recuerdos que tenía a largo plazo y no puede consolidar memorias nuevas. Y acá dice que tenemos conservada la memoria de corto plazo y la memoria a largo plazo anterior al hecho que la causó. Creo que ella había tenido un accidente y no puede recordar nada anterior a eso. Disclaimer en este instante, o sea que está bueno para ilustrar casos de amnesia y demás, pero no, como es un caso, o sea, no se presenta fenoménicamente en la clínica casos como estos, ¿no? Que de repente recuerden para atrás, pero después consoliden durante un día y después ya no, es como, no representa nada de los estudios de memoria de largo plazo. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo después de un día? ¿Qué pasa después de un día? Como, rarísimo. Aparte, No, que coincide cuando se va a dormir. sí, bueno, después tenemos por ahí que es más claro el caso del marinero perdido que está de Oliver Sacks, que ahí sí no se acuerda, ponele, pasan minutos, escribió algo en un papel y al rato no se acuerda que lo escribió él, y por ahí ese es más verídico. Memento es la peli. Sí, es buenísima. Sí, si no la vieron es también así parecido, pero el chabón se va tatuando todo lo que tiene que ir acordándose. Está muy buena. Dentro de la película, como si fuera la primera vez, hay una escena que está Lucy, que es la protagonista, está internada en un lugar donde hay gente que también sufre amnesias, que tienen problemas así de memoria, y hay un chabón que se llama Tom,
y cada 10 segundos dice, hola, soy Tom, porque no puede acordarse nada de lo que hizo pasado los 10 segundos. ¿Eso es verdad? ¿Hay gente así? ¿O qué Habían puede dicho que sí, que era verdad, lo pusieron como referencia en la película, pero que es verdad, que existe esa persona. Y en ese caso, ¿qué sería una amnesia Pero En anterior? ese caso estaría Claro. dañada la memoria a corto plazo, porque no puede recordar absolutamente nada, o sea, de corto plazo y largo plazo. Claro, si leen el caso que está del marinero perdido de Oliver Sacks, es algo parecido. Ahí tiene en medio una global porque no se acuerda, se olvidó 30 años de su vida, por ejemplo, pero además no puede consolidar recuerdos nuevos. Capaz que está hablando con el médico y le escribe algo en un papel y al rato le dice, le muestra el papel y no se acuerda que él lo escribió. O sea, no es que perdió la capacidad de escribir ni nada, pero no se acuerda que él hacía media hora, ponele, había escrito eso. Claro. Claro, sí, pasa algo parecido, nada más que creo que acá está más exagerado porque, bueno, pasan 10 Claro. segundos. Claro. Sí, sí. Bueno, y para cerrar, porque además ya termina la presentación, tenemos la otra amnesia, que es la retrógrada, que es la dificultad o incapacidad para recuperar información almacenada en largo plazo. Es decir, se produce la lesión y la persona no puede recordar lo anterior a esa lesión. Y después, como decía Maru, en la global hay una combinación entre anterógrada y retrógrada, en la cual no se puede recordar ni lo posterior ni lo anterior a la lesión. Y para cerrar, les dejamos una preguntita, y seguramente después, cuando retomamos, la pueden contestar. No sé si querés leerla vos, Maru. Dale, bueno, pusimos esta pregunta por si quieren debatir un toque, que es, por ejemplo, una persona con una lesión en el lóbulo temporal medial, que tiene una amnesia anterógrada, que es la que decíamos recién, que no consolida recuerdos en el largo plazo, ¿podría aprender a hacer malabares? Y no sé cuánto tiempo nos queda, pero si quieren, Un minuto. alguien... Un minuto. Ah, bueno. Sí. Así, corte. Va, no sé, me pareció que escuché en algún lugar como que podés llegar a aprender cosas. No sé dónde lo escuché, si en algún teórico o qué, pero era como que de alguien que tenía un problema de memoria y que como que aprendió a tocar el violín, algo así era. Y no sé, era un caso, creo que era que aprendió a tocar el violín y le preguntaban, ¿usted sabe tocar el violín? No, pero le dabas el violín y el tipo se ponía a tocar, porque en realidad, no me acuerdo, era un caso, pero era famoso, me parece. Pero algo así era, o sea, como que en realidad el resto de las habilidades las podría llevar a cabo, nada más que está afectado el tema de la memoria. Como que él no tiene conciencia de que aprendió a hacer algo, pero lo terminó incorporando, en cierta forma. Lo que podemos retomar ahora es por qué eso puede pasar, ¿no? Ahora cuando volvamos, por qué puede recordar eso y no puede recordar otras cosas. O sea, cómo es posible. Pero lo retomamos ahora cuando volvamos. Porque bueno.